Hola, ¿qué tal chicos de Cuarto CG? El día de hoy vamos a hablar acerca de la crisis de 1994 y la matanza de Acteal. Pongan mucha atención y comenzamos. Desde los primeros meses del mandato de Salinas, se impulsó la cooperación comercial con los países vecinos. Con los del sur, Colombia y Venezuela, suscribieron un acuerdo en 1989 para construir, a corto plazo, una zona libre de comercio. También con los gobiernos centroamericanos, estudió la viabilidad de establecer un área comercial libre en la zona y finalmente con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, anunció en 1991 el inicio de conversaciones con idéntico objetivo. El proceso negociador fraguó en diciembre de 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio, TLC, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y estableció un mercado común en los estados de América del Norte. Pero para poder llevar a cabo este proceso, necesitaban hacer un reajuste en la economía interna, y era sobre el peso mexicano. En ese entonces, las denominaciones comparadas con las de ahora eran de 3 ceros, es decir, un peso equivalía a 1,000 pesos. Eso causó una gran confusión e hizo que mucha gente, el 1 de enero de 1993, abarrotara a los bancos cambiando pesos por dólares, creyendo que México entraba en una crisis. Entre las reformas a la política interna, Salinas de Gortari amplió el programa de privatización de empresas públicas que reportó a las arcas estatales unos ingresos de 13,000 millones de dólares, la reforma educativa, la devaluación del peso para contener la inflación y la reducción de la deuda externa. Salinas también comprometió su mandato al ejército de una profunda reforma en su partido, y en el último año de su presidencia tuvo que enfrentar una insurrección armada en el estado de Chiapas. El 1 de enero de 1994, el movimiento indígena y campesino autodenominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional EZLN se levantó en armas contra el gobierno de México en protesta por la política neoliberal del presidente Salinas. Y durante varios días, la revuelta fue duramente reprimida por el ejército. El clima de violencia y las críticas internas y externas que recibió el Ejecutivo por la contestación militar a la reivindicación campesina colocaron al gobierno en una crítica situación que el presidente trató de resolver con el anuncio del alto al fuego y la tramitación de una ley de amnistía para los involucrados en la revuelta. Celebradas las elecciones presidenciales, el 21 de agosto de 1994, Salinas cedió el bastón de mando de la República al nuevo candidato del PRI y vencedor de los comicios, Ernesto Zedillo. 20 días después del relevo presidencial, se desató en el país una crisis financiera que colocó a México al borde de la suspensión de pagos. Los portavoces del gobierno entrante endosaron la responsabilidad al gobierno saliente, y las relaciones entre Salinas y su sustituto se deterioraron bruscamente. En resumen, la abundante disponibilidad de financiamiento resultó en un elevado nivel de apalancamiento, tanto de empresas como de hogares e instituciones financieras. Desafortunadamente, el proceso descrito estuvo acompañado del surgimiento de varias fuentes de vulnerabilidad. El creciente déficit en la cuenta corriente de la balanza de pagos fue uno de ellos. Una visión muy difundida en aquella época era que el déficit externo no podría ser fuente de problemas graves cuando estaba generado por el sector privado, y las finanzas públicas mostraban una situación de fortaleza. Sin embargo, esta perspectiva no ponía suficiente atención en que el déficit con el exterior era financiado en lo principal con capitales de corto plazo bajo un régimen de tipo de cambio semifijo o predeterminado. El rápido crecimiento del crédito al sector privado en ausencia del mecanismo adecuado de supervisión y regulación bancaria dio lugar a otro frente de vulnerabilidad. Como resultado de la nacionalización bancaria de 1982, los bancos habían perdido a su personal con mayor experiencia y capacitación. Tampoco contaban con experiencia en el otorgamiento de crédito al sector privado, ya que durante la década de los 80 la mayor parte del financiamiento bancario se había canalizado al gobierno federal. De esta manera, la amplia disponibilidad de recursos, una competencia intensa entre los bancos recién privatizados por ampliar su participación de mercado
y la falta de experiencia y de controles prudenciales y de riesgos suficientes impidieron que el crédito se otorgara de manera más adecuada. En los bancos, el esquema de incentivos operó también a manera de premiar la toma de riesgos excesivos. Los nuevos banqueros deseaban recuperar en un periodo corto su inversión sin tomar en cuenta el elevado riesgo que estaban asumiendo. Los problemas se acentuaron por la insuficiente transparencia de las estadísticas oficiales y las prácticas contables de los bancos comerciales, lo cual dificultó una evaluación objetiva de la situación. En ese entorno de vulnerabilidad, el comienzo de un ciclo alcista de las tasas de intereses internacionales a partir de febrero de 1994, junto con una situación de incertidumbre política creciente, detonaron la crisis. Los inversionistas cambiaron abruptamente su percepción acerca de las perspectivas de la economía mexicana, lo que dio lugar a salidas masivas del capital. Así, la reversión repentina de los flujos de capital y de una depreciación pronunciada del peso frente al dólar ocasionó una crisis profunda en el sector financiero mexicano. En esta coyuntura, el reto principal para las autoridades fue evitar el colapso del sistema financiero y productivo y restablecer la confianza de los inversionistas en el país. Debido a la naturaleza de la crisis, la respuesta de política se concentró en dos frentes. En primer lugar, se instrumentaron políticas fiscales y monetarias restrictivas y se adoptó un tipo de cambio flexible. En segundo lugar, se negoció un cuantioso paquete internacional de apoyo que permitió fortalecer la confianza en la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones financieras. El deterioro del empleo y el alza de las tasas de interés provocaron un fuerte aumento de la cartera vencida en las instituciones de crédito y, por ende, un descenso marcado en los niveles de capitalización de la banca. En respuesta, se ejecutaron diversas medidas para apoyar tanto a los deudores como a los bancos. La finalidad fue prevenir una quiebra generalizada de las instituciones financieras. Se adoptó a tal fin un enfoque integral, ya que se enfrentaban problemas de liquidez y solvencia con repercusiones sistemáticas. Entre las medidas que se adoptaron destacan las siguientes: el suministro de liquidez en moneda extranjera a los bancos comerciales para impedir presiones adicionales sobre el tipo de cambio, un acuerdo de apoyo para deudores de la banca, la compra de cartera en problemas con el fin de fortalecer el capital bancario, la activación de un programa de capitalización temporal para los bancos, reformas legales para facilitar una recapitalización efectiva de la banca. Con ese fin, se reforzaron las reglas de capitalización y se permitió una mayor participación de los inversionistas extranjeros en la banca mexicana. La intervención de varias instituciones de crédito. Las autoridades estaban conscientes de los riesgos que implicaba la estrategia instrumentada. Sin embargo, también había conciencia de que el escenario alternativo de un posible colapso del sistema financiero y una profunda y prolongada recesión conllevaba costos mucho más elevados. La crisis de 1994 repercutió en la economía de México para muchas familias. Hasta la actualidad esa crisis sigue vigente y hay muchos de ellos que no se han podido recuperar. En el caso de la matanza de Acteal, el mundo quedó indignado por las formas en que el gobierno había respondido. Eso sería todo por hoy. Espero que les haya gustado este video y no se olviden de entregar la misión. Cuídense mucho.